Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace 2 semanas, creo que fue hace 2 semanas exactas, esto sucedió, si mal no recuerdo, el día 1 de junio y estamos hoy a día 15, Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaba el Acuerdo de París, el Acuerdo Climático de París. Y claro, pues se organizó la Mundial, como os podéis imaginar. Fue acto seguido, a las pocas horas, pues ya estaba todo lleno, todos los periódicos, las televisiones, editoriales, notas condenatorias y demás. Pues bien, se organizó la Mundial a pesar de que eso del Acuerdo de París, pues la mayor parte de la gente, no ya en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, pues no sabe muy bien lo que es. No digamos ya bajar a sus detalles, conocerlo con detalle exactamente en qué consiste o en qué consistirá, porque es un acuerdo recién firmado. Pero vamos, tampoco hacía falta con decir que es algo relativo al clima, basta. Hay ciertas cosas, ciertos consensos, uno de ellos es el del clima. El clima es una especie, una suerte de talismán, es sacarlo y todos callan. De ahí que no haya sorprendido tanto, precisamente por su condición de talismán internacional, de consenso, de gran consenso internacional, no haya sorprendido tanto la decisión de Trump de dar este paso, un paso que por lo demás ya había anunciado. Trump le gusta llamar la atención, eso lo sabemos todos, le encanta, es una cosa que como estrella de la televisión que es y que procura seguir siendo, pues le gusta dar este tipo de golpes de efecto. Ahora bien, no es ningún suicida, ni muchísimo menos. Tiene otras cualidades, pero muchas negativas, desde luego, pero no está la del suicidio. Y eso nos hace pensar, o por lo menos a mí me hizo pensar, que quizá el coste de abandonar el Acuerdo de París, no es tan alto. Vamos a ver por qué. Entiendo que os pasará como a mí hasta hace no mucho, que había sido esto del Acuerdo de París poco menos que un arcano. No había oído hablar de él, obviamente, sobre todo cuando se firmó allá por finales del año 2015, luego ya se ratificó posteriormente, la cosa de un año, pero no me había interesado demasiado. No era un asunto que ocupase mis pensamientos, ni me había interesado demasiado por él, más allá de leer algún teletipo, alguna noticia, en su momento cuando se estaba negociando, algún artículo de opinión y poco más. Esto, estamos hablando de algo muy reciente, es de hace año y medio, y yo supuse que era algo así desde que empezó a negociarse, supuse que era algo así como Kioto 2, el protocolo de Kioto 2, revisado, pero no necesariamente aumentado, porque una de las cosas que me fijé desde el principio es que China se había apuntado al invento. Dije, bueno, así que China ha firmado sin poner ninguna pega, eso ya me escamaba bastante. En el último, en el protocolo de Kioto, China se apuntó, pero en unas condiciones muy ventajosas. Y los chinos, pues, caray, el gobierno chino con ciertos temas no bromea. Uno de ellos es la disidencia, por ejemplo, y el otro el del crecimiento económico. Con esas dos cosas no se bromea. Son dos asuntos que están interrelacionados mutuamente. El gobierno chino, que no deja de ser un gobierno dictatorial. En China no hay elecciones ni nada por el estilo, ni una democracia, ni nada que se acerque remotamente a lo que en Occidente entendemos por democracia. Ya sabéis, derechos humanos, respeto a las minorías, libertad de expresión, libertad de opinión, prensa libre y todas estas cosas, esas delicatessen que tenemos en los países occidentales. Bien, esto es lo que hay en China y que el gobierno chino ciertas cosas quiere mantenerse así, desde luego. Los líderes chinos quieren seguir con esta situación, este capitalismo oriental, durante todo el tiempo que sea posible, porque para ellos y para sus intereses pues es muy beneficioso. De ahí que hay ciertas cosas que no hacen bromas, como decía, no se las toman muy en serio. Una de ellas es que nadie proteste y al que protesta le dan un buen palo, o que alguien les critique, que tengan puesto una especie de firewall gigantesco para el Internet dentro del país. En China, como supongo que sabréis, pues hay un montón de páginas web que no se pueden ver, que los chinos, quiero decir, no los pueden ver, porque para poder acceder no ha habido multinacional de Internet que no haya tenido problemas, tipo Google y cosas así. Dentro de China lo que pasa es que es un mercado tan gigantesco, estamos hablando de pues eso, 1.600 o 1.500 millones de personas, que ninguna empresa pues quiere privarse de él. Por mercados mucho más pequeños, las multinacionales hacen auténticos equilibrios encima de un alambre. Entonces, eso por un lado. Y por el otro es que la economía siga creciendo.
siga creciendo iba a decir a tasas chinas, pues ¿qué es a tasas chinas? Es decir, al 6, al 7, al 8, al 9%. Pues así, mientras la gente está entretenida trabajando y comprándose cosas y mejorando su nivel de vida, pues no se preocupa de asuntos políticos. Es decir, no le viene a la cabeza que viven en una dictadura espantosa. Bien, ya digo que están relacionados y el crecimiento económico es equivalente, por lo menos con las tecnologías de las que disponemos en la fecha de hoy, a altas emisiones de CO2. No queda más remedio, porque todo quema de CO2, empezando por las centrales térmicas de carbón, que es la manera más económica de generar electricidad, a los automóviles, los trenes que van, trenes diésel de esto. Es decir, que el mundo lo mueve todavía la emisión de CO2 en cantidades industriales. Y para que los chinos estén tranquilos, pues necesitan crecer económicamente y crecer mucho. De ahí que no se ande con bromitas el gobierno chino. Pues bien, el gobierno chino se metió de cabeza en esta historia del Acuerdo de París. Es decir, no le puso demasiadas pegas y eso ya me hizo sospechar. Cuando ya me interesé por los detalles del acuerdo, concluí que efectivamente es un protocolo de Kioto 2. Dije, bueno, esto es básicamente un protocolo de Kioto 2, pero en lugar de intensificado, que es lo que podría esperarse, un protocolo de Kioto 2 suavizado. La pregunta que yo me hice es, bueno, ¿y por qué necesitan un protocolo de Kioto 2? ¿Por qué razón? Si ya tienen el primero, el único, el que todo el mundo conoce, ¿para qué hace falta firmar otro? Bueno, pues al parecer el protocolo de Kioto, que se firmó en el año 1997, expiraba en 2020. De hecho, expiraba antes, expiró en 2013, pero entonces lo prorrogaron. Cabría entonces la pregunta por qué no han vuelto a prorrogar lo que sería lo suyo. Es decir, si lo prorrogaron en 2013 hasta 2020, que es a partir del momento en el que el Acuerdo de París empezaría a entrar en vigor, ¿por qué no lo han prorrogado de nuevo? Pues probablemente porque el protocolo de Kioto no lo cumplió nadie. España, por ejemplo, que se había comprometido a incrementar sus emisiones de CO2 un máximo de un 15% sobre las emisiones del año 1990, pues en 2015 ya las había aumentado un 25%. Y estamos hablando de un país desarrollado, pero normal. No quiero ni pensarlo que habrán aumentado las emisiones en países como la India o como China o Indonesia o estos países de Extremo Oriente. En España, además, se ha hecho un esfuerzo, en algunos casos titánico, para reducir las emisiones, o al menos que no aumentasen tanto. Se ha implantado una de las primeras redes de energía renovable del mundo, tanto eólica como solar. Se ha mejorado mucho en la eficiencia en la iluminación, en los automóviles. Y a pesar de eso, las emisiones han crecido, ya digo, un 25% desde el año 90. Bueno, pues el caso de España es el caso general. Así sucedió o terminó sucediendo con todos. Estados Unidos, que no lo ratificó al principio y luego además lo abandonó, se retiró del protocolo de Kioto en tiempos de Bush. Canadá, que era muy entusiasta en los orígenes, los canadienses ya sabes que son vistos desde Europa como los estadounidenses buenos, pues estaban muy volcados con el tema del protocolo de Kioto. Nosotros somos los yanquis buenos. Pues en el año 2011 se retiraron. Se retiraron por miedo a las multas, porque el protocolo de Kioto era relativamente estricto, entonces preveía unas multas en el caso de que te pasases con las emisiones, aparte de crear todo el tinglado ese del tráfico de emisiones que era y que sigue siendo una auténtica locura, de derechos de emisión que se compraban y se vendían. Claro, los canadienses tenían razón de ser que se terminasen retirando. Una de las principales industrias en Canadá de un tiempo a esta parte es la industria minera, empezando por la de la extracción de petróleo. Han descubierto grandes yacimientos, los de arenas bituminosas, que pues su extracción es obviamente contaminante, como toda la actividad humana, pues está más, porque aparte de tener que contaminar mucho para poder extraer el petróleo de esas arenas, pues ese petróleo luego además contamina o emite CO2. El CO2 no necesariamente es un contaminante porque es lo que estoy echando yo por la boca en este momento. Pero bueno, al parecer, según cuentan los científicos, sí que contribuye al efecto invernadero, que es en definitiva lo que está alterando el clima. Es decir, cuando se utiliza el término contaminante para CO2 a mí me sorprende, pues es algo natural, no es lo que sale, lo que nos imaginamos que sale del tubo de escape de un autobús, por ejemplo, de un autobús de esos que se ven en el tercer mundo, que cuando te lo echan encima parece que te vas a ahogar. Entonces, esto era más o menos el panorama del protocolo de Kioto. Y otros países como la China o India o Brasil o México, ¿por qué no se retiraron?
Bueno, pues no se retiraron por una razón simple, y es porque ellos no tenían que comprometerse a objetivo alguno. El protocolo de Kioto era muy desigual. Los países ricos estaban comprometidos o se comprometieron a reducir las emisiones o por lo menos a no aumentarlas, mientras que los países del tercer mundo, los países en desarrollo, vamos, he citado 4, pero hay unos cuantos más, de haberles puesto algún tipo de limitación se habrían ido todos. De hecho, jamás lo hubieran ni firmado ni ratificado. Si le pides a los chinos que ratifiquen en el año 97, cuando estaban en plena rampa de salida, o a los brasileños o a los mexicanos, pues hubiesen dicho que ni hablar. Estaban en el mejor de los mundos. Hemos firmado esto, por supuesto, y estamos por el clima, pero con nosotros no va. Esto va contra nuestros vecinos del norte, ¿no? Pues bien, en eso estaban cuando en la conferencia del clima de París, que tuvo lugar en diciembre del año 2015, hace bien poquito, como veis, pues se pusieron a negociar un nuevo acuerdo. Todos esos países que habían suscrito, creo que lo firmaron o se pusieron a negociar prácticamente todos los países del mundo, 178 en concreto, y ahí es donde nació el famoso Acuerdo de París, del que ahora habla todo el mundo, muchos con conocimiento de causa y otros tantos sin saber exactamente de lo que están hablando, pero dándolo como el símbolo de toda bondad sobre la tierra. Es que está a favor del Acuerdo de París, ¿cómo va a ser malo, no? Bien, los políticos suele suceder, no, sucede siempre, que se ponen muy rumbosos cuando negocian, siempre, cuando negocian cualquier cosa. Especialmente porque saben perfectamente que no la van a cumplir. No sé, le hace, por ejemplo, pues los compromisos de gasto, el techo de inflación en los países en los que la inflación es un problema, o un simple programa electoral. Si entendemos, como mucha gente entiende, los programas electorales como contratos y las promesas como promesas que tienen que cumplirse porque forman parte de un contrato. Como bien sabéis, no solo no cumplen, sino que además muy a menudo hacen lo contrario. Aquello que dijo Quevedo hace ya 400 años de que nadie promete tanto como el que no va a cumplir, parece escrito ex profeso para los políticos, no ya de nuestros días, sino de cualquier tiempo, pasado, presente y futuro. Pues bien, a diferencia de Kioto, París, o el Acuerdo de París, es un brindis al sol. Es decir, que bebiendo de la misma tradición ha terminado pareciéndosele poco o muy poco. Las características básicas de este Acuerdo de París son muy breves, es decir, es como el anterior, un acuerdo para reducir emisiones de CO2 en distintos países, es decir, a nivel global, pero, como os decía hace un momento, es básicamente pues, un brindis al sol, un ladrido a la luna. Es decir, es por un lado la reducción de emisiones, cada uno pone la suya. Pues Bangladesh va a reducir tanto porque lo dice el gobierno bangladeshi, España tanto, Italia tanto, Honduras tanto, Argentina tanto porque hemos decidido que va a ser esto. Podemos cambiarlo en el futuro, que por supuesto no es vinculante. Es decir, si nos hemos comprometido a reducirlas un 5% y luego resulta que las hemos aumentado un 5%, no hay ningún problema, no era vinculante, era nuestra intención y... Bien, pues las intenciones es importante, sobre todo en estas reuniones internacionales. Son básicamente encuentros multinacionales de tipos bien intencionados. Bien intencionados que luego pues, hacen lo que les viene en gana, que para algo son políticos. Y luego todo esto de las reducciones y los compromisos, no hay una entidad supranacional que las evalúe, que diga, bueno, pues tú te comprometiste a un 5 y al final te has quedado en un 3, tienes que esforzarte más, a pesar de que no era vinculante, te tienes que esforzar más. No. La evaluación depende de cada país. Es decir, los resultados los evalúa cada país. Es como, para que nos entendamos, es como si a un grupo de ludópatas, de tahúres, pues les dices que, vamos a ver, os tenéis que comprometer personalmente a poneros un máximo en el casino, un máximo de apuestas en el casino. Es decir, no vais a gastaros esta noche más de 300 euros en el casino. Y eso tenéis que comprometerlo. Bueno, y entonces Pepe decide no gastarse más de 300, Juan decide no gastarse más de 150 y Manuel, que se lo está tomando muy en serio, decide no gastarse más de 5 euros esa noche en el casino. Pero claro, esos compromisos no son vinculantes. Manuel puede luego gastarse no 5, sino 500. Y además ellos van a llevar la contabilidad. Es decir, que podría ser que Pepe, que había quedado en no gastarse más de 300, pues se gasta 1.200, pero luego dice que solo ha gastado 200 o que solo ha gastado 1.
porque la contabilidad la ha llevado él. Es decir, la evaluación la ha hecho él. Pues bien, sustituid las fichas de la ruleta por moléculas de CO2 y eso en esencia es el Acuerdo de París. Ya está, no le demos más vueltas. Pero vamos a ver, seamos optimistas. Es decir, ya sé que soy yo por lo general negativo y desconfiado con los políticos porque, bueno, nací así y además es que tengo ya cierta edad como para haberles visto actuar y luego me gusta la historia y veo que no es que actúen así los de mi época, sino que han actuado así los de todas las épocas que en el mundo han sido. Pero bueno, vamos a mirar el futuro con optimismo, a poner la mejor de nuestras sonrisas y vamos a suponer que los gobiernos son de fiar, que justo los que nos han tocado en suerte en el curso de nuestra vida son de fiar. Ya digo que es mucho suponer, pero pongámoslo. Y de pronto van y cumplen sus compromisos. Es decir, que si el país X ha decidido reducir sus emisiones un 12%, va y la reduce un 12%. ¿Qué pasaría entonces? No sé, ¿se detendría el calentamiento global? Pues bien, como en el mundo hay gente para todo, eso que decimos en España, hay gente para todo, pues también hay gente para medir estas cosas. Björn Lomborg es un especialista en esto, es un medioambientalista muy famoso por haber escrito hace muchos años ya un libro que se llamaba El ecologista escéptico, que leí en su momento. Esto fue, no lo sé, 2004 o una cosa así, hace ya un montón de años. Pues este hombre, Lomborg, es danés, se sentó y se puso a hacer los cálculos, se puso a hacer, digamos, la contabilidad de todo esto. Bien, de los cálculos de Lomborg tenéis varios vídeos en YouTube por si queréis verlo y por supuesto en su página web. Estos cálculos nadie se los ha rebatido. Si tomamos todos los compromisos adquiridos hasta la fecha y calculamos su coste, la cosa se nos va a los 100.000 millones de dólares. Bueno, 100.000 millones de dólares, una cantidad de dinero respetable, indudablemente. Estaríamos hablando de el PIB de Ucrania, algo más que el PIB de Ucrania, que rondará los 95.000 millones al año. O 2 veces el PIB de Uruguay, estará en torno a los 50, 55.000. Y bueno, tampoco es tanto, ¿no? Bueno, os tengo que decir que es 100.000 millones anuales. Bueno, si lo pensamos, no es demasiado para tan ambiciosa empresa. Es decir, dedicar el PIB de Ucrania a salvar el planeta, el PIB de Ucrania todos los años, a salvar el planeta, es el único que tenemos. Como dicen los ecologistas, no hay planeta B. Por ahora. Pues sí, tenemos que dedicar 100.000 millones cada año, de aquí a 2050 o 2030, que es cuando terminará de expirar este acuerdo de París, pues no es demasiado. Pensad, estamos hablando de frenar e incluso invertir el calentamiento global. Pues bien, según los cálculos de Lomborg, que, repito, nadie ha desmentido hasta la fecha, son del año pasado, si mantuviésemos escrupulosamente los compromisos de París, no ya hasta 2050, sino hasta 2100, estamos hablando de lo que nos queda de siglo por delante y queda de siglo pues 80 y tantos años hasta que termine, la temperatura se reducirá, escuchad bien, 2 décimas de grado. Y no es que la temperatura baje 2 décimas de grado, a ver si me explico. Es decir, que la temperatura va a subir de cualquier manera, según las previsiones que se han hecho, va a subir en principio de aquí a 2100, de aquí al final del siglo subirá casi 4 grados, 3,9 grados centígrados, pues si se aplicasen esos compromisos subiría solo 3,7 grados centígrados. Entonces me parece mucho dinero, ¿eh? En serio os lo digo, 100.000 millones de dólares para 2 décimas de grado en 85 años. Evidentemente ninguno de los que firmaron el acuerdo en 2015 estará en 2100 para dar explicaciones al respecto. Claro, así cualquiera, ¿no? No te preocupes, que esto está solucionado. Eso sí, como es para 2100, podríamos, si existiese la máquina del tiempo, podríamos ir a mirarlo, porque la única manera de verificar esto es vivir en el año 2100 y sacar el termómetro. Pero ninguno de los que estamos aquí, no ya los políticos, ninguno de los que estamos aquí va a estar vivo en el año 2100. Bueno, quizá los más jóvenes que escuchan la contracrónica, y espero, y toco madera para que estéis los más jóvenes todos vivos. Estaréis muy mayores, eso sí. Y no os acordaréis ya de este programa que escuchasteis en el lejanísimo año 2017. Pero sería la única manera. Vamos, en resumen, que el Acuerdo de París no servirá de nada. Por lo que no importa demasiado que Trump lo abandone, en una palabra. Pero claro, el problema del aumento de las temperaturas sí es real. Eso parece que es real, según los estudios que nos han ofrecido. Luego,
habría que encontrar una solución. ¿O no? Bueno, esto es un aumento que es real y que puede tener unas consecuencias trágicas. Bien, lo que yo no estoy seguro, yo desconozco esa solución. Como es lógico, pero yo y todo el mundo desconocemos la solución. Ninguno tenemos una bola de cristal, excepto los brujos que salen por la tele, pero que están mintiendo. Es decir, la tienen, pero no actúa como bola de cristal, es una trampa para la gente que llama a esos números y tal, y nada más. Nadie puede conocer el futuro. Lo que sí estoy seguro, es decir, conozco, no sé exactamente lo que hay que hacer, pero sí sé más o menos lo que no se debe de hacer. Es decir, que estoy seguro que la solución, la que sea, no vendrá de un grupo de políticos reunidos en conferencias internacionales. Eso estoy 100% convencido porque de ahí nunca salió nada bueno. Entonces aquí habría otra pregunta, ¿de dónde vendrá entonces? Es decir, si no sale de ese pequeño grupo de elegidos, de ungidos, quizá sea mejor esa palabra, ¿de dónde va a venir? Pues la verdad es que tampoco lo sabemos. Tenemos que aprender a convivir con esa realidad humana de no conocer, de desconocer más que conocer, de la mayor parte de cosas que nos rodean y no digamos ya las que vendrán. No las conocemos, no las sabemos. Está muy infravalorado eso de decir no lo sé. No lo sabemos a ciencia cierta, no tenemos ni idea. Pero pues podemos imaginar que la cosa, a poco que tengamos una cultura media, pues va más por, qué sé yo, las ganancias de eficiencia o la progresiva sustitución de las energías contaminantes, entre comillas, que emiten CO2 en su combustión, por otras que son menos contaminantes o que directamente no lo son, que directamente no emiten combustión. No sé, un ejemplo. La adopción paulatina, pero masiva, ha sido paulatina, pero masiva, a nivel global además, del gas natural. Yo creo que solo eso ha hecho reducirse las emisiones más que ningún acuerdo político que se haya firmado jamás. Ha ido poco a poco. En España tenemos el caso claro. El gas natural pasó de no utilizarse prácticamente en los años 80 a que sea hoy el combustible con el que nos calentamos casi todos y con el que andan los autobuses urbanos y muchos taxis. Y está presente en los camiones de la basura. Es decir, el país está gasificado. Pues igual que en España pasa en Estados Unidos y en otros muchos países. El gas natural tiene una emisión pero mucho menor a la de, por ejemplo, el gasoil. Ha sido una cosa que ha ido poco a poco y ha venido de abajo. Un fenómeno típicamente bottom-up, es decir, de abajo arriba, mediante inversión, ingeniería e innovaciones tecnológicas, tanto en la extracción como en los propios motores diésel, las centrales de ciclo combinado, cosas que no existían hace unos años. Esto podemos llevárnoslo al transporte. No lo sé con seguridad, pero es probable que para el año 2050, que no queda tanto, el motor de explosión sea una rareza, que solo se emplee en la Fórmula 1 y en las competiciones. Pero no porque lo diga un gobierno, sino porque las alternativas son mejores y más baratas. Y nuestros hijos y nietos, pues, nunca conduzcan un automóvil con motor de explosión. Y lo vean como nosotros vemos, pues, el Ford T. Vean los coches que llevamos hoy. Vamos, eso respecto a la emisión. Pero, ¿y lo que hemos emitido ya? Porque hay un montón de CO2 que hemos mandado a la atmósfera en los últimos 100 y pico años. Es decir, ¿cómo retirarlo de la atmósfera? Pues tampoco lo sé, y no lo sé yo y no lo sabe nadie. No sé, tal vez en el futuro se inventen técnicas de captura de CO2 que sean eficientes, que hoy nos parecerían de ciencia ficción. Pero en fin, yo personalmente no apostaría contra un ingeniero, básicamente porque perdería. Mario Zavala, que es un oyente nicaragüense, me encanta, Mario, tener oyentes en Nicaragua, sinceramente. Creo que ya casi no falta ningún país hispano. Creo que han llegado mensajes, si no de todos, de prácticamente todos los países hispanos. Pues me deja Mario un mensajito, una nota, para hacerme una serie de precisiones sobre el término latinoamericano que traté en una contracrónica de hace ya unos cuantos días, vamos, del mes pasado concretamente. Solo quiero comentar que en un programa anterior vos corregiste a alguien que utilizó el término latinoamericano. Creo que la persona estaba en lo correcto. Nosotros en este lado del Atlántico usamos el término latinoamericano porque hablamos un dialecto latín, y eso incluye la gente de Quebec y Haití. Usamos el término iberoamericano
para referirnos a todos los que hablamos la lengua hispana o portuguesa. Y finalmente, si queremos referirnos solamente a los que hablamos español, usamos el término hispanoamericano. Saludos. Bien, Mario, a los de Quebec, como bien sabes, no se les considera latinoamericanos. Esto de que los de Quebec, porque hablan francés, son latinoamericanos, pues no. No se les incluye jamás, nunca dentro de Latinoamérica. Es una provincia de Canadá que está ahí, pero por lo demás a la gente de Montreal no se les ni consideran a Montreal una ciudad latinoamericana por mucho francés que hablen. Tampoco se consideran latinoamericanos a los de Guadalupe, ni a los de la Guayana francesa. El término latinoamericano se emplea solo para los países de habla española y habla portuguesa. Es decir, todos los países hispanos de América, que son un montón, más Brasil. Porque la América española se dividió en muchos estados, mientras que la América portuguesa se quedó formando solo uno. ¿Qué prefieres? Siempre preferiré que se divida la cosa en muchos estados, porque si se divide al mal, el mal es menos dañino, ¿no?, que tener uno muy grande. Los estatolatras ya sé que prefieren lo contrario. Gente tipo Hugo Chávez, ¿no?, que te dice, no, mejor nuestra América. Fidel Castro también quería crear un superestado hispano, ¿no? Un horror, imaginaros. De cualquier manera, a los americanos de habla portuguesa y de habla española, como tú mismo, por ejemplo, se les puede englobar dentro de hispanoamericanos, por una razón simple, porque el portugués también es un habla hispana, es una lengua de origen hispano. Portugal era parte de lo que es hoy Portugal, no existía, por supuesto, en el siglo I de nuestra era, pero era parte de Hispania. Hay lenguas hispanas hay varias, está el catalán, el valenciano, yo qué sé, el gallego, incluso el vascuence. Son lenguas hispanas, propias de Hispania. Hispania como concepto geográfico, es decir, la península ibérica, es lo que los romanos y sus antecesores conocían a Hispania. Yo creo que precisamente por eso es mejor decir hispanoamericano. De hecho, si nos traemos eso que nos cuentas a Europa, la división lingüística, ¿quiénes serían los latinoeuropeos? Pues parece claro, ¿no? Los italianos, los franceses, los españoles, los portugueses, pues los rumanos también. El rumano es una lengua de origen latino. Los moldavos, seguro que los moldavos y los portugueses forman algún tipo de comunidad que va más allá de lo meramente lingüístico. No se entienden entre ellos, ¿eh? Yo a los moldavos no les entiendo nada. He escrito un poquito y hablado, por supuesto, nada. Estuve, de hecho, viendo la tele rumana el fin de semana pasado y no entendía una sola palabra. Solo entendía los anuncios, pero porque iban rotulados. Es decir, eso sería una taxonomía de tipo lingüístico y poco más. Pero cuando decimos hispanoamericano va mucho más allá de la lengua. Está la lengua, por supuesto, pero va mucho más allá de la lengua. Es decir, es un concepto que es propiamente cultural. El hecho de que, bueno, pues Nicaragua tenga tantos parecidos a Honduras o Argentina o a la propia España. Y eso trasciende lo meramente lingüístico. E incluso Brasil. Los españoles que viven en Sao Paulo, que viven en Río de Janeiro, te lo dicen, esto es muy parecido a casa. Bueno, hace más calor, son más rumberos y les gusta bailar y tal, pero es muy parecido, cuesta muy poco adaptarse aquí. A pesar de que se habla una lengua distinta, que es el portugués, que por lo demás es muy parecido al castellano, entonces por eso nos cuesta tampoco aprenderla. De hecho, se puede ver la televisión portuguesa y se puede seguir a las películas. Muy bien, básicamente aquí termino ya la precisión, pero vamos, que les seguiré llamando hispanoamericanos y no latinoamericanos, que además es solo oírlo. Ya lo de LATAM no quiero ni contaros, es una cosa que me revienta, me salen erupciones cutáneas cada vez que veo eso de LATAM. Esto es una cosa inventada por un francés y que utilizan los gringos. En fin, utilicemos nuestra propia terminología. Esto de andar siempre comprándosela prestada a los demás, que además te ven desde fuera y que incorpora un montón, eso de Latinoamérica, incorpora un montón de connotaciones negativas, por si no os habéis dado cuenta. Pero bueno, tengo otro mensajito, en este caso no viene de Nicaragua, sino de Colombia, es Andrés Páez, os acordaréis de él por lo del pensamiento complejo, era cosa de 1 o 2 meses, que en este caso está interesado por los objetivos del milenio de la ONU. Ahora me ha surgido otra pregunta pasando a otro tema, y es la siguiente. ¿Qué opinión te merecen los objetivos de desarrollo sostenible que ha puesto desde el año 2015 la ONU como metas globales? Y que desde el liberalismo,
¿qué opinión hay al respecto? Muchas gracias. Bueno, Andrés, yo personalmente creo que no existe falacia más insostenible que la del desarrollo sostenible, y perdóname por el juego de palabras. Es decir, el desarrollo es sostenible cuando... Voy a dar las dos condicionantes. A, es desarrollo y no crecimiento cero. Es decir, se produce un desarrollo general. Desarrollo económico, que significa que podemos tener más bienes y servicios o adquirir más bienes y servicios. Somos más ricos ahora que hace 100 años porque tenemos acceso a una mayor cesta de bienes de lo que tenían nuestros bisabuelos a principios de siglo. Esa sería la primera característica. Y la segunda del desarrollo sostenible es que no está planificado, que es un desarrollo libre. Es decir, para ambas cosas, para ninguna de las dos cosas es necesaria la ONU. No te puedes imaginar ni la ONU ni ninguna otra organización centralizada, ni muchísimo menos, al contrario. Es decir, para que haya desarrollo sostenible, que sea el desarrollo en sí es sostenible, es necesaria paz y mercados abiertos. El resto viene solo. Lo de la ONU, esto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es un catálogo de perogrulladas. Vamos, los tengo delante, son 17 en concreto. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, vida submarina, son fantásticos, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Solo le falta meter una 18ª, que sea algo así como vida sexual plena para todos los 7.000 millones de habitantes de la Tierra. En fin, tenemos una burocracia internacional muy bien pagada, por cierto, y duty free, es decir, tax free totalmente, pues que tienen que justificarlo de alguna manera y lo justifican con esto. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a terminar con, como todos los días, con Pizarro, que hoy nos quiere hablar de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Con una enumeración de los casos de corrupción peperos, una sucinta relación entre los implicados y la bancada gobernante y una apelación al decoro, hubiesen resuelto lustrosamente las motivaciones. Y con una genérica alabanza al modelo nórdico, hubiesen salvado su falta de alternativa. Pero no. Pablo y su amor tenían que dar la tabarra y empacharse con una empanada mental que se nos repitiera a todos. Este es el nivel y los resultados irán acorde. Pues hablando de moción de censura, desde ayer hay un nuevo espacio de la Contracrónica que se llama El Contracorte. Ha habido ya su primer programa, el programa piloto, que salió ayer y hablaba sobre Turquía, sobre mi estancia en Turquía, esto la pasada semana, y lo di un trocito a través de Facebook y el resto está todo en Patreon, porque el Contracorte, que es un comentario mucho más breve que la Contracrónica, dura aproximadamente 5 o 6 minutos sobre un tema del día, es solo para patronos, es decir, solo se puede escuchar en Patreon, que tiene, por cierto, un módulo de audio muy bueno. Se pueden subir fotos, se pueden subir vídeos, bueno, no se pueden subir, se sirven vídeos de fuera, pero el módulo incluso tiene un player que es mejor que el de otros servidores de audio, bastante mejor, se puede pasar deprisa, se puede echar para atrás, para adelante, ¿no? Entonces, el de hoy, por si lo queréis pasar a escuchar, los que seáis patronos, va a ir precisamente sobre esto que acaba de hablar Pizarro, sobre la moción de censura, hacer un balance final de lo que ha pasado. Así que si termináis aquí, podéis pasaros a la página de Patreon y con vuestra clave y vuestro nombre y vuestra contraseña, pues escuchad el Contracorte de hoy. Entre tanto, a todos los demás y por supuesto a los patronos también, solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.